Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Continuamos con el caso 3 del pretérito imperfecto. Recuerden que es un tiempo muy interesante para practicar y para utilizar constantemente en en este caso, ¿sí? Cuando hablamos español, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con la explicación del caso número 3 cuando nosotros hablamos de sueños, ¿sí? Cuando hablamos de sueños. Esto es muy importante. Normalmente nosotros vamos a utilizar los dos tiempos, es decir, vamos a utilizar una acción, ¿sí? Que significa que nosotros vamos a eh, hacer el proceso, ¿de acuerdo? Es decir, constantemente o repetición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren aquí un caso interesante. Aquí vamos a utilizar un pasado simple, ¿sí? Como pueden ver, y luego vamos a utilizar un pretérito imperfecto, es decir, que es una acción constante, una acción repetitiva, ¿sí? Muy bien, entonces el ejemplo dice, ayer soñé que jugaba en la NFL, ¿verdad? Muy simple. Ahora, el siguiente ejemplo dice, anoche soñé que viajaba a México y que podía hablar español perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, chicos, entender, ¿sí? Que no es, puedo decir, como no es exacto que yo voy a utilizar solamente un tiempo, ¿sí? Podemos utilizar tiempos diferentes o mezclados, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, igual, hablamos de, anoche soñé que viajaba a México y que podía hablar español perfectamente, ¿sí? Entonces, igual, analizamos la oración, dice, anoche soñé que, y luego tenemos el tiempo de, aquí les voy a decir, aquí tenemos el tiempo de pretérito imperfecto, es decir, una acción constante, ¿sí? Constante. Igual aquí, ¿sí? Que podía hablar español perfectamente, ¿verdad? Entonces, en esta forma, nosotros vamos a intentar utilizar estos tiempos, ¿sí? En este caso, el imperfecto, ¿sí? El imperfecto. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de sueños, ¿sí? Tiempo que pasó ayer, lo que tú soñaste, el verbo, igual aquí, más el pretérito imperfecto, ¿sí? Vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar. Tenemos casos muy básicos o muy comunes, ¿sí? El primer ejemplo dice, anoche soñé que yo viajaba al pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, cuando hablamos de sueños, nosotros vamos a utilizar un pretérito imperfecto, ¿sí? Muy bien. El siguiente ejemplo, anoche soñé que estaba en la universidad de nuevo, básico, ¿verdad? El siguiente ejemplo, anoche tuve una pesadilla. Recuerden, chicos, ustedes pueden escribir en un vocabulario, ¿sí? Las palabras nuevas, ¿sí? Un vocabulario, por ejemplo. Si no saben qué significa pesadilla, entonces automáticamente escriben, ¿sí? Escriben en su cuaderno o escriben en su computadora. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y luego, cuando ustedes encuentran la palabra nueva, vamos a practicar. Es decir, voy a decir, la próxima vez voy a utilizar pesadilla, pesadilla, para memorizar esta palabra. ¿De acuerdo? Excelente. En el siguiente ejemplo dice, anoche tuve una pesadilla, ¿verdad? Soñé que los zombies atacaban, ¿sí? Anoche soñé que los zombies atacaban, ¿verdad? Entonces, es una forma muy interesante de asociar o conectar, ¿sí? Sueños. Anoche soñé, la semana pasada soñé,
etcétera, ¿sí? Y finalmente, el ejemplo dice, tuve un sueño muy extraño. Soñé que tocaba el violín en una banda de black metal folclórico. Son ejemplos sencillos para entender cómo funciona, en este caso 3, el pretérito imperfecto. ¿De acuerdo? Genial. Vamos a terminar entonces la explicación de este tiempo, ¿sí? Del pretérito imperfecto, con una similar causa o un tiempo similar, ¿sí? En este caso tenemos dos. Voy a, iba a, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver el significado de este tiempo y de este tiempo, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, voy a significa futuro, ¿sí? Iba a es una acción que la podemos utilizar como referencia, es decir, de una situación que tú quieres hacer, pero no fue posible, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar con ejemplos para que entiendas. La primera oración que tenemos aquí es, mañana voy a jugar fútbol. Muy simple, ¿verdad? Mañana voy a jugar fútbol, ¿sí? Pues obviamente sabemos que es una forma muy fácil de entender. Ahora, cuando nosotros queremos utilizar el pretérito imperfecto, recuerden, pasado, constante, ¿sí? Con repetición. Aquí nosotros vamos a decir, ayer iba a jugar fútbol, pero llovió todo el día. Bueno, algo sencillo, decimos, ayer, ¿sí? Iba a jugar fútbol, proceso, recuerden, proceso, iba a jugar fútbol, pero llovió, ¿sí? Entonces, obviamente la acción no se completó eh, diciéndolo en la realidad, ¿sí? Pero en el ejemplo dice, pero llovió todo el día, ¿ok? Muy bien, entonces esto es otra forma de explicar el, el tiempo, ¿sí? El segundo ejemplo, mañana iba a visitar a mi hermana, pero su hijo se enfermó, ¿verdad? Mañana iba a, es decir, es algo hipotético, algo que tú ibas a hacer en el futuro, pero desafortunadamente no sucedió, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver el significado en ustedes pueden ver el significado en aquí, ¿sí? En inglés, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y finalmente, tenemos otro ejemplo. Voy a mover mi cámara un poco más acá. Aquí. Cuando iba a salir de casa, comenzó a llover. Entonces, esto hace referencia a cosas que no sucedieron, chicos, ¿sí? Es decir, cosas que no sucedieron, ¿sí? Es decir, es una mezcla de una acción literal con una acción real, ¿sí? Como pueden ver igual en inglés. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio para ustedes? ¿Sí? Vamos a completar un diálogo, ¿sí? Como tarea, aquí voy a mostrarles, como tarea vamos a completar este diálogo, ¿sí? Dame un segundo, voy a mover mi cámara aquí. Perfecto. Entonces, en este diálogo, ustedes van a copiar, ¿sí? Ponen pausa en el video y luego van a completar esto en casa, ¿sí? Esto es como un homework, ¿sí? Un home task, ¿ok? Que ustedes pueden escribir en casa y practicar, ¿sí? Algo interesante, chicos, quiero mostrar aquí. Miren, es que cuando nosotros hablamos del tiempo, es decir, del pasado simple, ¿sí? Hace referencia que fue una vez, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del pasado imperfecto, constante, ¿cuál es la diferencia? Entonces, en el pretérito imperfecto, nosotros podemos analizar que fue un constante.
Miren, constante, por ejemplo, constante, ¿verdad? Constantemente, ¿sí? Entonces, estas son ideas para que ustedes analicen y digan, ok, aquí es un pasado imperfecto. ¿Por qué? Porque es constante, constante, es decir, un proceso en repetición, ¿de acuerdo? Esto es un tip muy interesante. ¿Y cómo saber cuándo utilizar un pasado simple? Muy fácil, ¿sí? Miren, aquí está, verbos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí, ahí conocí a un hombre. Entonces, fácil, tú dices, ok, ¿cuántas veces yo conozco a una persona? Una vez, ¿verdad? Entonces, automáticamente vamos a decir que es el tiempo pasado simple. ¿Por qué? Fue una vez, ¿sí? Una vez tú puedes conocer a las personas. ¿Sí? Entonces, es cuestión simplemente, chicos, de analizar y escribir la forma correcta. ¿De acuerdo? Con esto, chicos, terminamos el tema de pretérito imperfecto. Si tienen preguntas, por favor, me escriben. Con mucho gusto les ayudo. Si necesitan más práctica, con mucho gusto yo les ayudo. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima lección.